señores, soy Sánchez Gras en América con lengua de acero y terciopelo. Muy, pero que muy buenas tardes. Continúa la guerra en Ucrania, más de 20 días de guerra y las imágenes son desoladoras. Está pareciendo todo destruido en gran medida. Se está hablando mucho acerca de la resistencia por parte de los ucranianos. Hay muchas preguntas también en torno a la actitud de Rusia y a cuáles serán los caminos que tendrá esta guerra que la gente se pregunta todos los días, ¿cuándo termina? Se estimó que duraría 2 días, se creyó que Ucrania resistiría menos que un helado en la puerta de un colegio, pero Ucrania ha seguido resistiendo. Las principales plataformas digitales, especialmente Google, tiene una recopilación de las preguntas a las cuales la gente está accediendo a través de la plataforma. He buscado las 5 preguntas que más se hace el planeta Tierra sobre la guerra en Ucrania para yo darles respuesta desde mi perspectiva, porque esto es lo que más se pregunta la gente de la guerra. ¿Qué hemos dicho de todo? Pero hay otras cosas que habrá que explicar. La primera pregunta, lo que más se pregunta a la gente, es por qué Rusia atacó ahora y no lo hizo hace 1 o 2 años. Yo creo que no atacaron hace 2 años porque hace 2 años el presidente era Donald Trump en los Estados Unidos y mantuvo un trabajo muy serio y una relación de respeto con los organismos que ahora rigen el debate de cuidar de Ucrania. Además explicó cosas muy puntuales acerca del gobierno de Ucrania. Verdades que caen como un dardo y que molestan. Pero bueno, olvídense de Trump. ¿Por qué no atacaron antes? Esa es una pregunta para la cual tenemos muchos incisos, pero no tenemos la respuesta concreta. A esta guerra a menudo se le llama la guerra del presidente Putin. Se cree que es personalmente Putin quien dirige la guerra y nadie tiene claro hasta dónde puede y está dispuesto a llegar para tratar de controlar a un vecino suyo que según él puede ser vecino, pero no puede ser país. Hay mucha gente que se pregunta si el presidente Putin sintió una debilidad en la alianza de la OTAN, en los Estados Unidos en particular, después de presenciar el circo de la desordenada debacle de la retirada de las tropas de Afganistán y la toma del poder por parte de los talibanes. A todo el que se lo esté preguntando, yo le diría que sí. Hay mucha gente también que especula sobre el estado de ánimo del líder ruso, que si está enfermo, que si está aislado, que si la zozobra de la pandemia lo enloqueció y por eso desató una guerra. A mí todo esto me parecen preguntas dignas de una revista de chisme del corazón y de vanidades. Esta no es la manera de analizar un conflicto como este cuando estamos hablando de un dictador asesino. Ese es Putin. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué estalla la guerra? ¿Cuál es el origen de este conflicto que viene de años, no es de un día?
Evidencia, por favor. En 2008, Ucrania y Georgia, otra antigua república soviética, reciben la invitación para sumarse a la OTAN. Esa invitación para Putin es una amenaza, igual que la idea de acercarse a la Unión Europea. Así que en 2013 fuerza al presidente ucranio Víktor Yanukovych a que suspenda el acuerdo de asociación con la Unión Europea que Ucrania estaba a punto de firmar. Los proeuropeos, que veían el pacto como una bandera hacia el futuro, protestan en las calles de Kiev. En febrero de 2014, las manifestaciones se reprimen con mucha violencia. Es lo que se conoce como el Euromaidán, en el que mueren 100 personas. Aquí comienza realmente la guerra que dura hasta hoy. Esto no comenzó hoy, aquí comenzó la guerra, por eso estoy poniendo este momento que es trascendental, porque todo esto viene caminando como una bomba de tiempo, todo esto viene avanzando de esa manera. Y todo esto ha tenido el empujón de los sucesos actuales. ¿Qué es la segunda pregunta que más se hace el planeta Tierra sobre la guerra? El ejército ruso está aguantando sus fuerzas. ¿Por qué están todos los días que viene el convoy, que está a 30 kilómetros, que tenemos todo el poder y no acaban de llegar? ¿Cuál es el problema que tienen? Es difícil decir todo eso porque hay una desinformación muy grande. Hay muchos medios de prensa, pero hay una gran desinformación. Rusia ha sacado del aire todos los canales de información reales de Occidente para que el pueblo ruso no se entere en gran medida de lo mal que les está yendo en cuanto a la demora de un trámite que debió ya de acabar y que lo que está trayendo es pérdidas, grandes pérdidas, además del bloqueo y las medidas que se han tomado que han sido fuertes. Oiga, el zar, porque así se maneja Putin, le está pidiendo prácticamente limosnas a China. Se ha sentido el peso de esa presión internacional. Es muy difícil decir todo esto de acuerdo con el plan de la guerra. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie sabe cuál es el plan de Putin. Eso está en su cabeza. Hay informes que dicen que los convoys rusos se quedaron sin combustible, que hay soldados rusos que perdieron la voluntad de luchar, que los ucranianos están contraatacando muy fuerte, que tanto los soldados como los civiles, unos armados y otros con la fuerza del patriotismo, se mantienen defendiendo sus posiciones. La guerra ahora es calle a calle, persona a persona, en áreas que incluyen ciudades grandes, ciudades importantes, la gente fajándose de tú a tú. No es el gran ejército, es el francotirador desde el balcón matando rusos. Eso es lo que al parecer ha detenido un poco más esta llegada, que por demás es muy sangrienta. ¿Cuáles son los orígenes del conflicto? ¿Qué pasó antes de que Putin finalmente atacara? Evidencia, por favor. Sí. Harto de la guerra, el presidente ucranio Volodymyr Zelensky pide acelerar el ingreso en la OTAN para atemorizar a Putin y terminar así con su apoyo a la guerra en el este del país. Pero el presidente ruso vuelve con lo mismo, no quiere ni oír hablar del tema. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Es más, exige que el compromiso de no expandir la OTAN se lo pongan por escrito. Pónmelo por escrito, yo no te voy a atacar, yo no quiero que mis vecinos sean miembros de la OTAN, porque si mis vecinos son miembros de la OTAN podrá desplegar armamento y vigilancia sobre el territorio ruso. Y yo no quiero que me miren. Él sabe cómo se hace. La Unión Soviética lo supo y Rusia también.
Cada vez que hay un patinazo con los Estados Unidos, despega el avión del Kremlin a La Habana para que Washington crea que están desplegando efectivos, que están mirándote de cerca. Él se sabe el guión, por eso él no quiere ese guión. Él no quiere enemigos al lado. Quiere que todo el mundo tenga una mansedumbre respecto a su actitud. Debo decir que hubo gente que se molestó conmigo porque dije que Zelensky era un corrupto. Sintiendo mucho la pérdida de aquellos que se molestaron, he de ratificarlo. Yo no vengo aquí a tirar piedras. La gente está muy confundida en el concepto de lo que es un héroe. Desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de la tragedia, en los años del esplendor de Grecia, desde que Homero nos regalara los cantos que fueron de boca en boca, de pueblo en pueblo, cuando no existían los libros, cuando se contaban las proezas de manera oral, cuando los rexodas se subían en una piedra y tiraban el canto de memoria. Desde los días de Homero, los héroes de un determinado momento no son perfectos. Usted puede ser un delincuente lleno de heroicidad en un determinado contexto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay que bajar de la cabeza esa idea de que todo héroe es inmaculado y puro y está en un pedestal. Lamento decirles, eso es mentira. Eso no existe. Desde la ficción hasta la realidad. Desde el Aquiles de Homero, con su actitud de Pélidas, con su grandeza, que un día embarcó a toda su gente porque se enamoró, según cuenta la Ilíada, de la mujer equivocada, la que tenía el designio de un dios. Todo esto pasando por Robin Hood, que era un delincuente que se robaba todo para dárselo a otro. Pero cuando usted roba, aunque regale lo que robó, sigue siendo, ¿qué? Un ladrón. Y así hay miles de historias y personajes reales, ficticios. Y Zelensky, nadie le puede cuestionar su heroicidad en este momento. Su defensa de Ucrania, el valor que tiene este comediante que ha llegado a presidente y que está defendiendo todo esto. Pero yo no tengo que esperar que se acabe la guerra de Ucrania, primero porque a mí nadie me dice cuál es el tiempo que yo tengo que esperar para manejar la información. Es mi responsabilidad manejarla cuando yo lo considere, igual que cada uno de ustedes que me está viendo. Yo no tengo que esperar que se acabe la guerra para recordar que en filtraciones recientes consta un alto nivel de corrupción de Zelensky y de su séquito, lo cual ha aparecido en los famosos papeles de Panamá, que tiene una lista de mucha gente con empresas fantasmas, invirtiendo, moviendo dinero. También está claramente cuantificado cuánto han crecido los millones del presidente cuando dejó de ser comediante y se convirtió en presidente del país. Hay un historial de corrupción enorme en Ucrania. Y hay mucha gente corrupta que no es de Ucrania, que en su momento coqueteó con empresas con sede en Ucrania, que ahora desaparecieron del mapa y solo tienen un inmueble en Chipre. Dígase Burisma, dígase el apellido Biden, porque todo esto se denunció con pruebas. Entonces, con el perdón de ustedes, aplausos para el bravo Zelensky, y cuando esto se acabe, veremos la segunda parte, porque mi aplauso
no puede leerse como que yo esté diciendo que por tú ser héroe, ahora mismo dejaste de ser corrupto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra y todo eso está demostrado. ¿A quién voy a engañar yo callándome la boca? ¿Qué tengo que esperar yo? ¿Que Putin me mande a decir cuando yo lo diga? No. No. Eso no es con Sánchez Gras, eso es en otros programas. Había que decirlo y lo dije. La tercera pregunta, el cuestionamiento mayor es, para mí el más importante, ¿qué piensan los ucranianos de habla rusa sobre la invasión rusa? Nosotros vimos muchos videos de escenas de gente celebrando en áreas del este de Ucrania. Esas áreas que han sido controladas por los separatistas respaldados por Rusia desde el 2014. Hemos visto algunos evacuados de esta región que le dijeron a los periodistas que estaban felices de que Rusia reconociera a Donetsk y Luhansk. Pero es muy difícil saber cuánta bienvenida hubo, porque la vida se volvió mucho más difícil para los residentes de todas estas áreas en los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque por querer ser rusos han sido separados de sus familias, han perdido pensiones que daba el gobierno de Ucrania, se han salido del sistema estatal ucraniano y esto les ha traído grandes problemas. Ahora te enseño el optimismo sin par del presidente Zelensky. Evidencia. Las tropas rusas siguen destruyendo nuestras infraestructuras, siguen destruyendo nuestras ciudades, la región de Kiev, la región de Chernihiv, la región de Sumy, Kharkov, el sur, Donbass. Pero sabed que lo reconstruiremos todo, lo restauraremos todo, cada calle de cada ciudad, cada casa, cada apartamento de cada ucraniano. Después de la guerra, estoy seguro de que podremos hacerlo rápidamente. Dirigiremos todos nuestros esfuerzos a eso, y todo ello con la ayuda del mundo. Ya estamos acumulando fondos para que Ucrania pueda vivir. Ojalá tu sueño se haga realidad, Zelensky. Ojalá puedas. Ojalá estés con vida. Ojalá puedas enfrentar ese apoyo de edificar todo lo construido, todo lo que se ha perdido con la guerra. Ya han intentado matarlo como 30 veces desde que comenzó la guerra. Se ha salvado porque está a buen resguardo y se mantiene en Ucrania. ¿Y por qué la OTAN está interesada y dice que sí, pero no los acepta? ¿Por qué? Bueno, porque antes del inicio de esta guerra, hace 8 años, no fue hace un mes, la mayoría de los ucranianos no querían que Ucrania fuera de la OTAN. Se les preguntó y dijeron, no queremos ser de la OTAN. Hace 8 años, esto cambió porque en el primer año de la guerra de 2014, después de la ocupación de Crimea y el inicio del conflicto en Donbass, los ucranianos vieron cómo Polonia, la República Checa y los países bálticos estaban siendo protegidos por Estados Unidos y otros países de la OTAN contra los escenarios de guerra, de inestabilidad y de presión que ejercían países como Rusia, por ejemplo. Ahora ven la adhesión como una solución desesperada para la seguridad de Ucrania cuando se tiene un vecino como Rusia, pero perdieron la oportunidad hace 8 años, no estimaron que esto podría ser así. Un vecino como Rusia con un potencial militar tan grande y con un ejército tan terrible. Y además con la confirmación de que Putin quiere recrear un nuevo imperio ruso y Putin no reconoce a los ucranianos como un pueblo distinto. Putin no entiende que hablar ruso no significa ser prorruso. Eso no tiene nada que ver.
Muchos ucranianos hablan ambos idiomas, incluido el presidente Zelensky. Llega una delegación de los países árabes y le dicen, oye, Putin, hay que parar ya. Se reúnen y sale el canciller de las 10 sonrisas y ninguna interpretada, tú nunca sabes de qué se está riendo. Descarado, extraordinario, termina la reunión, las bombas caen. Y esto es lo que dice, evidencia. Valoramos la atención que las autoridades cataríes y personalmente el emir Tamim prestan a la situación actual. Valoramos el hecho de que Qatar quiera e intente aprovechar sus oportunidades para ayudar a alcanzar acuerdos en las cuestiones que están en la agenda de hoy. Que tenga en cuenta la seguridad paneuropea, incluida la seguridad de Ucrania y la seguridad de Rusia. Valoramos que la gente de Qatar vino. Gracias por venir. Yo no les dije que vinieran. Es una cara de hierro la de este señor. La quinta pregunta y última que se hace la gente en Google es: ¿están seguros los países vecinos de Rusia y que ya son de la OTAN? Que no estén tan confiados, porque los países del flanco oriental de la OTAN que limitan con Ucrania deberían, y de hecho están muy preocupados. Lituania, que está ahí pegadito, declaró el estado de emergencia, mientras que Suecia y Finlandia, que serían 2 capítulos aparte, que no son miembros de la OTAN, porque Putin y Rusia no han querido, se han unido a la cumbre de emergencia de la alianza la semana pasada, mientras Estados Unidos ha aumentado el número de tropas en países como Polonia. ¿Qué yo creo que pasará después de Ucrania? Bueno, en primer lugar, lo que va a pasar es que las fuerzas rusas van a tener que apoderarse de partes mucho más extensas del territorio de este que es el segundo país más grande de Europa, incluida la capital Kiev, con la que no han podido todavía. Kiev tenía casi 3 millones de habitantes. Siempre fue pro-europea y en los últimos tiempos pro-OTAN. La historia habla de golpes militares, de invasiones que han tenido éxito tomando estaciones de televisión, palacios presidenciales, pero esto en Ucrania no va a ser suficiente porque ya no importa que tú tomes si la gente se fue. Estás tomando un campo prácticamente destruido en el que te están haciendo resistencia. El contraataque ucraniano será feroz. El apoyo llega de muchas direcciones, de muchas fuentes, de muchas formas, pero es muy difícil imaginar que pueda sobrevivirse durante mucho tiempo en esta circunstancia. Esto sí, va a pasar a la historia como la más oscura de las horas más oscuras de este siglo que va en curso, cuyo averaje de guerras es galopante. De eso se está preguntando la gente, porque mientras las bombas caen, las preguntas surgen. Amanecerá y veremos.